El teorema de Pitágoras es un famoso teorema que plantea que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Para poder comprender esta fórmula, primero necesitamos entender cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Entonces, supongamos que nos dan este triángulo rectángulo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde se ubica el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados, que generalmente se indica de esta manera. Una vez que identificamos el ángulo recto de 90 grados, vamos a buscar cuáles son los dos lados que están determinando a este ángulo, que en este caso sería el lado AC con el lado AB. Básicamente, entre esos dos lados se tiene que formar una L. Esa L es la que está indicando el ángulo recto. Esos dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. O sea que todo triángulo rectángulo va a estar formado por dos catetos, que son, repito, los lados que forman a nuestro ángulo recto. Y el lado que está opuesto al ángulo recto, que está enfrentado a ese ángulo, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces, básicamente esta teoría nos viene a plantear que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nos dan este triángulo rectángulo. Como se podrá observar, conocemos las medidas de los dos catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, pero desconocemos la medida de la hipotenusa. Por eso la podemos simbolizar con la letra X, porque es una incógnita. Entonces, lo que nos va a permitir el teorema de Pitágoras es averiguar el valor de esa incógnita. Para eso vamos a copiar la fórmula hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y vamos a reemplazar la hipotenusa por X. O sea que nos quedaría la fórmula X elevado al cuadrado va a ser igual a, y donde está la letra C de cateto, en una de ellas vamos a reemplazar con 4 y en la otra con 3. Y ambos catetos los tenemos que elevar al cuadrado. Como estarán observando, nos queda planteada una ecuación y una vez que la podamos resolver, vamos a encontrar el valor de la incógnita. Entonces, nos queda que x al cuadrado es igual a 16 más 9. X cuadrado es igual a 25 y por último, la potencia pasa al otro miembro de la ecuación en forma de raíz. O sea que x va a ser igual a 5. Como estamos tratando de un lado de ese triángulo, vamos a decir que x equivale a 5 centímetros. Veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo, como se puede observar en el dibujo, tenemos la medida de uno de los catetos, el otro cateto sería nuestra incógnita y conocemos la medida de la hipotenusa. Por lo tanto, si vamos a la fórmula, podríamos reemplazar la letra h por 13. Lo elevamos luego al cuadrado. Eso va a ser igual a 12, que es uno de los catetos que conocemos, al cuadrado, más el otro cateto que como no lo conocemos, lo vamos a reemplazar con la letra x al cuadrado. Para poder resolver esta ecuación, vamos a resolver en primer lugar las potencias, en este caso 13 al cuadrado, que sería 13 por 13, 169, 12 al cuadrado, que sería 12 por 12, lo que nos queda 144. Y para poder empezar a despejar esta incógnita, lo primero que hacemos es pasar este dato restando al otro lado de la igualdad. Nos queda entonces que x al cuadrado va a ser igual a 25. Por último, al igual que en el ejemplo anterior, la potencia debe pasar al otro miembro en forma de raíz. Así que en este caso, x va a ser igual a 5 centímetros. Y ahí obtenemos la medida del cateto. Por ese motivo es fundamental reconocer e identificar, antes de hacer el planteo de la ecuación, cuáles son los datos que conocemos y cuál es el dato que falta averiguar. Si falta averiguar la hipotenusa, la incógnita va a estar de este lado. Si falta averiguar uno de los dos catetos, la incógnita va a estar de este lado de la igualdad.